Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar una nueva reunión, un nuevo encuentro de trazo, dedicado hoy a lo que hemos llamado cine y psicoanálisis. Vamos a trabajar sobre la película Hater. Para ello, varios de nuestros colegas han realizado comentarios, así que vamos a ir haciendo una listita más o menos por orden, y luego abrimos el debate. Así que, comenzamos con Paula Corradi. Bueno, un gusto, gracias. Bueno, acá les voy a leer lo que escribí, aunque en realidad me sonó a poco, me quedaron muchas ideas más por decir, pero que seguramente otros colegas van a desarrollar y después las retomamos en el debate. En la prehistoria, el hombre descubrió el fuego, marcando un antes y un después de su evolución. El desafío fue aprender a dominarlo. Con él podía abrigarse, cocinar, crear, construir, pero también matar o morir si éste se descontrolaba y destruirlo todo. Instrumento y combustible a la vez. Muchos siglos después, la creación de Internet y su utilización masiva vuelven a marcar otro punto de inflexión en la historia de la humanidad. También herramienta que puede tanto acercar y sostener como arma de destrucción sin ningún tipo de límites éticos. Al igual que con el fuego, ¿habrá algún tipo de regulación posible? En este film, que muestra la peor cara de nuestra época, encarnada en el rostro sombrío y ojeroso de su protagonista, se reeditan problemáticas socioculturales tan antiguas como el hombre mismo: el odio racial, las luchas de poder, la actuación de las masas, las diferencias de clases sociales, las pasiones sexuales, el odio, la ambición. Mas lo que deja en evidencia es la utilización de todas estas nuevas tecnologías como medio para cualquier fin. El fin puede ser cualquiera y el medio todo lo que la tecnología permita. Podemos hacer lo que sea, le dice su compañero de trabajo, y Thomas se lo toma al pie de la letra. Rápidamente aprende a manejarse en este mundo cibernético donde la ley no existe o es renegada. Vemos en el personaje conductas voyeristas, seductoras, consumo de sustancias, mitomanía, ambiciones sin ninguna escala moral y desdén absoluto por el sufrimiento ajeno. Hasta podría decirse un goce por el sufrimiento ajeno. Lo curioso es que este mundo cibernético se entrelaza con el mundo real o cotidiano, creando y manipulando perversamente ya sea a la joven que le gusta como a la opinión política de millones de personas. La mixtura entre estos dos mundos queda ilustrada cuando a través del videojuego va agitando el odio del contrincante, llevándolo a cometer la masacre en día, hora y lugar real, bajo el ideal mercenario de una causa xenofóbica. Se desdibuja la frontera, como si real, imaginario y simbólico estuvieran en un continuo, en un acto destructivo, morboso, pura eclosión de pulsión de muerte. En las noticias, el francotirador habría escuchado voces que le ordenaron hacerlo, cuando en realidad fue inducido a la locura. Y Thomas goza de su victoria quedando como un héroe. Las redes sociales, nuevo panóptico global, en el cual, a diferencia del de Foucault, nosotros mismos nos exponemos, mostrarán, como cualquier otra herramienta, que según la estructura psíquica de quien las usa, serán los efectos subjetivos. Y si bien la pulsión de muerte continuará existiendo como parte de nuestra constitución afectiva, habrá que compensar con mucho trabajo de ligadura de la mano de Eros, la ternura, la sublimación, al servicio de la construcción de un nuevo sujeto de la época. Nada más. Gracias, Paula. Muchas gracias. Continuamos con Héctor Pelletier.
Ahí va. Carta de Clara a Nathaniel. Voy a confesarte algo. Creo que todo lo espantoso y terrible de que hablas solo sucedió en tu interior, y que el mundo exterior, el mundo real, poco tuvo que ver con eso. El hombre de arena de Hoffman. El cuento de Hoffman es tomado por Freud en el texto Lo Siniestro para pensar cómo las imágenes, tanto de la realidad material como de las fantasías, arman la realidad psíquica. El lugar de la mirada recorre el texto tanto de Freud como el del cuento de Hoffman. La película Hater juega con las imágenes, tanto en la historia como en su fotografía. El director comienza con esa imagen de pobre nerd con su camisa, corbata y saco de Thomas, expulsado de la universidad y menospreciado por la familia que lo apadrina en sus estudios por no pertenecer a su círculo social. Al final de la película, la imagen de Thomas cambia a una polera negra y un saco negro como un yuppie exitoso. En el final, ya con la tragedia desatada, Thomas se encuentra con su jefa mostrándole un pendrive, le dice: es mi respaldo, más específicamente pruebas sobre ti. Ataques organizados, acoso, agresiones, destrucción de la imagen de empresas y particulares. Y Beata, no olvides que trabajamos bien juntos. Me gustaría que siguiéramos así. Y por favor, ¿me asignás otra tarea? Miller, en el texto La extimidad, plantea que el discurso capitalista crea una ética universal que hace el desarrollo un valor esencial, absoluto. Sobre ella se para Thomas y Bea en la granja de troles. Hashtag mano amarilla. En lo imaginario, el odio nace del interés que en los celos manifiesta el sujeto por la imagen del rival, y también la destrucción del otro, situada en un polo de la relación intersubjetiva. Cuando Thomas ingresa a la granja de troles, su primer trabajo consiste en desprestigiar a un Instagramer, pareciera por motivos de competencia comercial. En el odio, se está interesado en el mal de los otros, y lo está de tal modo que es capaz de hacerse daño con tal de que los otros se perjudiquen, con tal de que los otros pierdan finalmente lo que deben perder. Así lo plantea Jorge Aleman en su texto Diferencia entre sujeto y subjetividad. La imagen de la mano amarilla que crea Thomas destruye la imagen de la Instagramer, lo que retorna. Volvamos al principio de la película. Thomas, un nerd, expulsado de la escuela, de la universidad, excluido de ciertos eventos sociales. A partir de sus conocimientos en las redes, logra colarse en distintas reuniones sociales en la realidad material. Conoce a Bea, comienza a trabajar con ella en la granja de los trollers. El segundo trabajo de Thomas es en el ámbito de la política, donde el objetivo es un político progresista que apoya la integración de los refugiados. Sobre ellos hace ahora foco Thomas. Miller, en el texto ya citado, plantea que ser un inmigrante es el estatuto mismo del sujeto en el psicoanálisis. El sujeto tal como tal está definido por su lugar en el otro. Es un inmigrante. No definimos su lugar en lo mismo, porque solo tiene hogar en lo del otro. Este es el estatuto del inmigrante. Y este estatuto pone en tela de juicio el círculo de la identidad de este sujeto y lo condena a buscarlos en los grupos, los pueblos y las naciones. Ahí termina la cita de Miller. Es la búsqueda por estar incluido lo que retorna en la imagen del refugiado, es el pedido de asilo en ese lugar, y el miedo a perder su lugar es el disparador de la agresividad y el odio. ¿Será el miedo de volver a quedar excluido lo que motiva a Thomas? La creación del enfrentamiento en las redes de los dos grupos en la realidad virtual, que se plasmará luego en la realidad material, será el prólogo de la tragedia. La realidad material. Los discursos tradicionales en las agrupaciones sociales permiten enmarcar el modo de goce. Esto plantea Miller en el texto de la extimidad. Tomás, en un bar junto a un grupo de muchachos de derecha, conoce a Stefan y comienza a seguirlo en las redes. Qué mal, basuras y sabandijas. Nuestra civilización colapsa. Hoy luchamos contra una invasión planificada y organizada. Quieren enterrar al antiguo continente cristiano. Dice Stefan en sus videos en las redes quejándose de los refugiados. En este racismo moderno, tal como lo verificamos,
sigue Miller en su texto, se odia especialmente la manera particular que el otro goza. El racismo es tomado como el odio al goce del otro. Apoyando en los videos de Stefan, mediante sus artimañas en un videojuego, Thomas incita a Stefan a cometer el atentado contra el político en la realidad material. Preguntas que me surgen son, ¿por qué un sujeto se transforma en hater? ¿Por el odio a la manera de gozar de ese otro? ¿Por qué algo de lo siniestro retorna en la imagen del otro? ¿Por la envidia, la competencia y los celos? ¿O porque simplemente hay que hacerlo? Bueno, esto es un poco las preguntas que quería compartir con ustedes. Gracias, Héctor. Bueno, le escuchamos a Lía. Dale. Bueno, varias de las cosas que voy a decir fueron nombradas acá, pero bueno, es lo que tengo escrito. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Sí. Hater. La definición que circula viene del inglés. Es persona que odia. Odiador. En el mundo de Internet, hater es la persona de identidad desconocida que se dedica a molestar otras personas que visitan en diferentes sitios en la web. Hay quienes igualan hater a troll, otro término que circula, pero no son lo mismo. Troll busca reventar una conversación con comentarios irrelevantes por diversión y para hacerse notar. En redes sociales, el hater expresa odio a través de comentarios o acciones para devaluar al otro. La presencia de haters se ha incrementado por la facilidad y el anonimato que dan las redes sociales para expresar libremente, sin inhibición, mensajes de odio. Siempre existieron personas que cargan odio y lo diseminan, pero hoy con esa facilidad el odio gana protagonismo. En un estudio realizado por investigadores en Canadá, estiman que esas personas cumplen una tríada oscura de la personalidad, así lo llaman. Son narcisistas, psicópatas y maquiavélicos, a los que se podría agregar también sádicos. Se muestran encantadores y disponibles, lo que es falso y es parte de su estrategia. Tienen sentimientos de superioridad desmesurados, manipulan, mienten, son cínicos y sin principios, faltos de sentimiento de culpa o remordimiento, y saltan las normas para su propio beneficio. El anonimato les permite, como en las manifestaciones, dar rienda suelta a sus comportamientos agresivos y sádicos. Parecen disfrutar con el daño y ridículo que dejan a los demás. El odio, para Freud, es más originario que el amor. Surge en reacción del narcisismo originario frente al mundo exterior. De ese mundo vienen los estímulos, del mundo exterior, vienen los estímulos que perturban la estabilidad del aparato psíquico. El yo odia, aborrece y persigue con fines destructivos a todos los objetos que se constituyen para él en fuente de sensaciones displacenteras, tanto sexuales o de autoconservación, nos dice Freud. El odio que dirige el niño al padre mientras atraviesa el complejo de Edipo porque lo ha alejado de la madre, la interdicción del padre, posibilitará el lazo social y asume un alcance civilizador, lo introduce al niño en la cultura. Pero Freud agrega que entre el odio y el lazo social surge la culpa. El psiquismo del individuo depende entonces de la manera en que el sujeto atraviesa el complejo de Edipo. En Tótem y Tabú, en 1913, expone la relación entre el odio que causó el asesinato del padre y el posterior remordimiento. Sin esa experiencia de odio al padre, no hay acceso a la ley simbólica.
Y Lacan, en el seminario 7 de la ética del psicoanálisis, aconseja leer a Ernest Jones, que dice: hay dos capas de odio. La primera, más profunda, es provocada por la frustración de los deseos del niño. La segunda es la proyección de la culpa hacia otra persona, y agrega: es paradojal que se pueda aliviar la culpa exhibiendo precisamente aquello, el odio, que fue la causa generadora de la culpa misma. Con lo que queda planteada la idea que las manifestaciones de odio pueden encubrir la culpa. Con respecto a la película, me pregunté cómo Tomek deviene un hater. Ya en el inicio de la película, los directivos de la universidad lo acusan de plagio. Violaste la ley, y hay una expulsión del centro académico. Logra que la profesora le dedique su libro. Seductoramente le dice: me cambió la vida. No sé si recuerdan, en la escena siguiente hay una comida en casa de una familia burguesa, culta y acomodada que lo apadrina económicamente. Les miente, y además canallescamente deja escondido debajo de los almohadones del sofá su celular, que le retransmite lo que ellos hablan. Vuelve, lo recupera, pero ya sabe lo que piensan de él, que es un pobre muchacho, que tiene orgullo, que no vino por dinero, que le atrae la joven hija de ellos, Gaby. A ella le pide que lo agregue como amigo, y así empieza a usar los contactos de ella. Pero los comentarios que escuchó lo determinan para canalizar su enojo, su odio, por ser un maldito don nadie. Conoce a una mujer, Beata, es de todos menos Beata, por supuesto, ¿no?, que dirige una agencia de relaciones públicas que desacredita a políticos y celebridades a cambio de dinero. Y allí consigue lucirse provocando la renuncia de una Instagramer a través de crear fake news. Logra que pida perdón a sus seguidores y que abandone las redes. Ese triunfo lo instala definitivamente en la agencia. Fake news es la técnica difamatoria de desprestigio de las redes sociales, ¿no? Comienza a reaccionar a su frustración convirtiéndose en vengador anónimo. Para eso también utiliza la campaña política de un candidato a alcalde de Varsovia, al que logra acercarse con técnicas seductoras, a sabiendas de que es apoyado por esa familia, Krasuski, que era la familia que lo había apadrinado a él, para hacerlo aparecer con las peores artimañas políticamente incorrectas en imágenes non santas, y después, no contento con ello, hace un gran evento social partidario aparentemente para reparar la imagen. A la vez, manipula a un individuo inestable al que lo irrita con juegos en internet, ordenándole matar para salvar a la nación, a los que concurren a ese evento y al candidato progresista del cual es su aparente heladero. Para mí el final es desesperanzador. Es que, mintiendo a los servicios de seguridad que lo interrogan, se victimiza, y extorsionando a Beata con datos que robó de su archivo y de su celular, se queda al mando de la agencia. Tomás es capaz de cualquier cosa. Es como un agente de miedo y de caos, es mentiroso, manipulador, despreciable, y el dolor, la angustia y la muerte no le han hecho mella. Al contrario, lo elevan. Nada más.
Muchas gracias, Lía. Bueno, vamos a escuchar ahora a María Inés Mollier. Bueno, yo también voy a volver sobre algunas de las escenas que ya han traído los colegas, pero bueno, cada uno le estamos dando como una vuelta distinta, ¿no? Y después abrimos a hablar entre todos. Yo lo primero que diría es que me pareció una buena película, con buenas actuaciones y que toca temas actuales y sensibles que merecen nuestra reflexión. Pero también debo decir que me resultó dura, cruel y que me costó terminar de verla. ¿Por qué? La respuesta se resume en el título, Hater, aquel que se dedica a generar mensajes de odio en las redes. Es una película que habla del odio, la envidia y la crueldad que lleva a la muerte. Diría que ningún personaje nos transmite amorosidad. Todos expresan distintos grados de intolerancia, rechazo a las diferencias, la no consideración por el otro. Nos confronta con el odio, aquel derivado de la especularidad narcisista, odio entre real e imaginario que, desamarrado de lo simbólico, nos muestra la expresión muda de la pulsión de muerte que no puede ser transformada por ninguna capacidad sublimatoria. También nos muestra el lado oculto y oscuro de las redes sociales, nos hace ver las estrategias para manipular la opinión pública. La opinión siempre se forma a partir de la información que recibimos a través de distintos medios, pero a diferencia de otros tiempos, en los que, por ejemplo, leer varios diarios te permitía ubicar diferentes interpretaciones de los mismos hechos según la lente ideológica de quien escribiera, esta película nos muestra otra cosa. Ya no se trata de diferentes interpretaciones, sino de la tergiversación, manipulación de la realidad valiéndose deliberadamente de la mentira, la fake news. Bauman, al trabajar sobre la sociedad líquida, plantea que aquellos valores que otorgaban seguridad, el matrimonio, el ascenso social en base al trabajo, etc., han dado paso a un mundo más rápido, provisional, ansioso de novedades, creando sujetos más individualistas y precarios, ahí donde toda falta debe ser tapada. Como venimos trabajando, el discurso capitalista que rechaza la castración y forcluye las cosas del amor queda plasmado sus efectos en esta película. Promueve el individualismo como expresión máxima de la indivisión. Basta apreciar esa discoteca silenciosa en la cual cada uno escucha lo propio y donde reina la soledad. Freud nos enseña que la agresividad y la crueldad son esperables en el perverso polimorfo, pero que a medida que la pulsión encuentra diques, el sujeto puede ir construyendo la capacidad de entender el dolor del otro. Seguramente los destinos de la agresividad variarán según lo que encuentre el niño en su constitución. No será lo mismo si encuentra amor y legalidad que si encuentra indiferencia y excesos. El encuentro con el otro en tiempos fundantes es determinante de los futuros encuentros con los otros. Pero ¿qué sabemos de la historia del protagonista? Me detendré en algunas escenas. Thomas es expulsado de la universidad por haber plagiado un trabajo. Él se justifica, se trata de un olvido de las comillas, no se disculpa. Ya en esta primera escena quedamos medio desubicados. Personalmente pensé que era tratado con excesiva severidad, pero a ver cómo sus lágrimas se secan rápidamente, se recompone y le pide a la profesora que le comunica la expulsión, que le firme el libro del cual es autora, mi opinión cambia. Ella queda descolocada tanto como yo, mostrando la capacidad de Thomas para manipular al otro, en este caso con halagos. Nos encontramos ante alguien para quien la culpa parece no operar, alguien dispuesto a todo, sin límites. En la siguiente escena vemos a Thomas en una cena en la casa de los Krasuki. La relación con esta familia se remonta a la infancia y al pueblo de origen de Thomas, donde gente con dinero pasaba sus vacaciones. Nos enteramos que son ellos quienes le pagan los estudios en Varsovia. Thomas oculta lo sucedido en la universidad y muestra el libro firmado como muestra de lo bien que le va. Estamos orgullosos de ti, es la respuesta. Fuerza el llamarlos tíos, como en la infancia. ¿Por qué quiere pertenecer a esta familia?
¿La idealiza o es el resentimiento lo que lo mueve? Tomás deja el celular olvidado nuevamente, grabando, y así corrobora que él no es realmente ni apreciado ni querido por los Krausik. Todo es una farsa. Escuchamos la burla y el rechazo. La mermelada que les dejó es despreciada, su olor a colonia y sus modales para comer el camarón, etc., dejando claro que él no es uno de ellos. Él es el extranjero para ellos. El humillar a otro, el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no viene a mostrar lo que no se puede integrar de la propia imagen yoica y debe ser expulsado? No sabemos mucho de la historia de Tomás. Su madre ha muerto y no queda claro por qué los Krausik dejaron de ir a ese lugar de vacaciones. Pero algo entrevemos porque se los supone a Tomás y su familia capaces de matar a las abejas. Tomás escucha la grabación en su cuarto de residencia mientras su compañero le pregunta por qué no concurrió a la marcha en defensa de la supremacía blanca. Nos muestra una sociedad polarizada, intolerante, en la cual tiene cabida movimientos que promueven el odio, la xenofobia y la homofobia, etc. Transcurre en Varsovia, en la cual se enfrentan movimientos de ultraderecha y un sector más demócrata e inclusivo. La familia a la cual el protagonista desea pertenecer se encuentra dentro de este último grupo. Sin embargo, vemos allí una familia también elitista que rechaza a Tomás viviéndolo como extranjero. Hipocresía que el director parece querernos mostrar. La película pone foco en las redes sociales, mostrando el poder que tienen para moldear la opinión pública y el riesgo de su uso cuando está al servicio de la manipulación sin límite. Los algoritmos generan una retroalimentación, modelando y construyendo la realidad. Nos hace ver el riesgo de recibir información solo en relación a búsquedas previas, creando un recorte de la realidad y amplificando efectos. Bajo el anonimato se legitima la impunidad y se socava la empatía al no contactar con el dolor de quien recibe los mensajes. La película toda nos confronta de lleno con el tema de la violencia y las violencias humanas. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la intolerancia? En el malestar en la cultura, Freud nos enseñó que este es estructural en relación a la renuncia pulsional que la cultura impone. Las pulsiones, en su búsqueda de perentoria de satisfacción, pueden mover a la violencia al sujeto si no cuenta con los diques necesarios. Pero en este texto, Freud también nos indica que los ideales, cuando devienen mandatos, pueden ser promotores de violencia. La violencia también puede responder a fallas en la constitución del sujeto y su relación al otro. El estadio del espejo es el tiempo de la estructura en el cual se descubre al otro. Tiempo en que la mirada materna refleja todas las perfecciones. Tiempo fundante del narcisismo, y ahí la aparición del otro causa una herida. Para poder construir la otredad, debe operar la falta. La función fálica en el registro simbólico, enlazando real e imaginario, será fundamental, y eso se traducirá en empatía, y la contracara, cuando la función fálica no ofrece esa ansia, será promotora de odios aniquiladores. ¿De qué depende que otro sea alguien a exterminar? ¿Cuándo puede ser un amigo o un compañero? El reflejo en el otro hace amar las coincidencias, pero cuando es incierto quién es el falo imaginario del otro, surge la rivalidad y la competencia, inicio de la violencia. Para que la tensión especular en el plano imaginario pueda sortearse, debe entrar la incompletud. Caso contrario, se eterniza un imaginario cristalizado, fotográfico. La pregunta por la relación al otro se articula con la lógica fálica. Hostigamiento, segregación, narcisismos inflados que parecen fuertes, pero en realidad muestran el intento de reparar la debilidad en la que se fundan, burlas, etc., tienen en su origen una amenaza a la unificación yoica. Y si el error es de estructura, pueden la psicosis derivar en fenómenos de doble o despersonalización. O sea, la relación del sujeto al pequeño otro depende del gran otro. Y el otro puede equivocar su lugar, como lo hizo Dios con Caín y Abel en el relato bíblico.
La medida de la relación del niño al otro la busca en quien oficia como su otro. ¿Quién tiene razón?, nos preguntan los niños. ¿A quién querés más?, preguntas que escuchamos. Si el lugar simbólico permite un buen anudamiento imaginario real, la escena entre el sujeto y el otro se pacifica y tiene movimiento. Otro niño podrá ser un rival, pero a su vez también un compañero de juego. Solo con un buen simbólico se rompe la bivalencia yo-otro, que siempre tensa hacia la violencia. En lo social, un ordenamiento simbólico que incluya la lógica del no todo y la justicia dará cabida a la convivencia y a la inclusión de las diferencias. La película termina con Thomas dentro de la familia como un héroe. Luego de la pérdida de la hija mayor, los que antes se burlaron le toman la mano angustiados, mientras vemos el rostro de Thomas cada vez más pálido y pétreo, imperturbable ante el dolor de los padres. Este final a mí me causó cierto desasosiego. Gana el canalla. Por eso quiero compartir una conceptualización de Fernando Ulloa, quien define a la ternura como una instancia psíquica fundadora de la condición humana, siendo de hecho una instancia ética. La ternura es una garantía de la supervivencia y constitución psíquica de un niño al implicar la renuncia inicial, parental, al impulso de apoderamiento del hijo y un freno a la descarga pulsional. A su vez, la crueldad es definida como un modo de padecimiento psíquico que deja marcas indelebles en la vida de un sujeto y surge a partir de una falla en la operación de la ternura, que en este caso no puede acotar el despliegue ilimitado de la pulsión o del goce para la cama. Por lo tanto, no prosigue el destino de entrar en la cultura y tiene graves consecuencias en la constitución psíquica. El discurso del analista opera en dirección contraria al discurso capitalista. El discurso capitalista globalizado debilita los lazos sociales y excluye al sujeto, arrinconándolo entre la masificación o el individualismo. El discurso del analista, por el contrario, promueve la conmoción de la posición subjetiva del discurso, causando el movimiento, alejándose de la fijeza, abriendo al lazo social. La ética del deseo se enraiza en la tolerancia a la falta, la propia y la ajena, que en realidad son una sola. O sea, siguiendo a Fernando Ulloa, se trata de la ética de la ternura. Bueno, muchísimas gracias, María Inés, también. Bueno, qué interesante cada uno de los trabajos que han hecho, qué interesante. Así que bueno, podemos empezar a comentar, a preguntar, en fin. Quiero una nota que me causó como más, reafirmó todo esto que estamos diciendo. Ustedes saben que la película se tuvo que aplazar en su estreno, porque cuando ya estaba lista para ser estrenada, efectivamente hubo un asesinato de un candidato político. Y entonces el director la guardó un tiempo, un año, y la presentó después. O sea, esta cuestión entre, ¿no? Bueno, como... La realidad superó la ficción, realmente. Sí, superó la ficción. Sí. Bueno, Corina. Re lindo los análisis, porque bueno, apuntan todos a cuestiones, aspectos diferentes, ¿no? Realmente muy interesante. A mí me suena esto en el protagonista, más allá de que no aparecen muchos elementos de su historia infantil, de su neurosis infantil, que no sabemos si es neurosis, lo que no se aprecian son marcas de haber sido bien alojado en el otro, ¿no? Y con esto del plagio, percibí como que era algo que se repite, ¿no? Permanentemente a lo largo en el desarrollo de la película, ¿no? El ser otro para ser aceptado, ¿no? Esto de cómo
como una condición necesaria respecto de ese desprecio que él percibe en relación a los otros, ¿no? Y bueno, esta ausencia de marcas, ¿no? Respecto del alojamiento y del deseo del otro, quizás lo pensé como un elemento posible en relación a esta posición de odio, ¿no? Que no tiene dique y que reniega todo el tiempo de la castración, ¿no? Porque allí pareciera que no hay no hay límite posible, ¿no? Inclusive yo pensaba, ¿qué tipo de condena podría tener, ¿no? ¿Qué tipo de sanción desde la ley? Es como muy difícil digamos, la posición, ¿no? De delito que tiene esta persona, ¿no? ¿De qué modo podría encontrar como un límite a esto, ¿no? A esta cuestión perversa y renegatoria? Bueno, muy, muy, muy complejo y muy actual, ¿no? Todo el tema de la película. Perdón, Bueno, Corina, porque, ¿a qué te referís cuando decís cuál podría ser el límite? ¿A qué estás apuntando? estoy apuntando, me cuesta como hasta ubicarlo jurídicamente, ¿no? Bueno, es un plagio, empieza siendo un plagio, eso tiene como una connotación legal, ¿no? Y después, bueno, genera toda esta cuestión de odio en las redes, pero lo que él genera, porque genera una tragedia, ¿no? Bien, con todo el despliegue, ¿no? ¿Cuál podría ser, ¿no? el tema, desde dónde la ley, ¿no? Podría ubicar allí un límite, ¿no? Que es lo que busca el perverso, ¿no? A veces en esto de encontrar en la ley algún modo de esta limitación que no lo obtiene por estructura. Pensaba en la figura de esto que Agamben habla del homo sacer, ¿no? Que el homo sacer es el que queda, por ejemplo, en el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? El que queda en una condena eterna porque no hay todavía como una jurisprudencia que permita pensar qué tipo de condena se aplica a ese sujeto, ¿no? Bueno, lo asocié un poco con esto, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, porque lo pienso solamente como que a alguien con estas características solo desde la ley podría, desde la ley jurídica, ¿no? Podría de alguna manera acotar esta cuestión del odio, ¿no? No encontré otro tipo de diques, ¿no? En el protagonista. Sí, pareciera que en él no funciona la culpa, digamos. Claro. Y por lo tanto no hay responsabilidad subjetiva de parte de él. Y me lleva también al tema, lo que vos decís, Corina, al punto del tema de cómo se regula el uso de las redes sociales, porque un poco esto, que lo anónimo deja todo en una impunidad, y entonces se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Claro. Me parece que lograr revertir algo en las redes sociales y que haya algún tipo de sanciones es muy complejo y muy difícil, entonces se puede, nadie, ¿no? Bueno, pensaba, mientras escuchaba también, ¿vieron este sitio chequeado.com? Donde se chequean, ¿no? Porque en realidad es muy difícil de lo que uno lee, de discriminar, digamos, lo que tiene alguna... o lo que es deliberadamente inventado y plantado ahí, ¿no? Chequeado por esto de que está de algún modo refrendado con alguna referencia. Sí. Paula, creo que quería... Paula, sí. Yo quería agregar, no quería que se me fuera la idea porque tenía relación con lo que dice Corina, que hay toda un área del derecho que se llama derecho informático o derecho cibernético, que es una nueva rama del derecho que se está ampliando y estudiando porque justamente
es como que la ley, el Código Civil, ha quedado recontra prehistórico al lado de cómo se desarrollan las redes y el mundo de Internet. Entonces, digamos, como que la ley llega siempre tarde a los delitos informáticos. Y es un área que se tiene que, así como hubo que encontrar rápido la vacuna del COVID y luchar contra el virus, el derecho en este caso tiene que luchar contra todo este mundo de Internet y de los delitos informáticos para tratar de ahí poner una legislación, porque lo que hay es un gran vacío legal que por supuesto complica muchísimo más todo esto y es el caldo gordo para los psicópatas y para este personaje, por ejemplo. Porque aparte lo que pensaba es que no hay ley, hay códigos que son mafiosos, ¿no? Cuando él le dice con el pendrive, bueno, yo acá tengo toda tu información, si vos me delatás, yo te delato, eso es un código mafioso, lisa y llanamente, ¿no? Entonces, no hay legalidad, pero hay como una ley propia, no sé, una ley mafiosa que es imaginaria, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, y que esa es la ley que opera, no es una ley no simbólica, digamos, es un código nada más. Y cuando, bueno, ya que tengo la palabra, quería ampliar un cachito cuando yo dije, me llamó mucho la atención esto de cómo lo fue manipulando al muchacho en el videojuego, al punto de que se confunde la realidad del juego, ¿no? Que es, bueno, una escena imaginaria o simbólica que está jugando, y pasa al mundo de la realidad como en un continuo, y como me pareció como el acto de la paranoia, digamos, como el nudo de la paranoia que es así, continuo, ¿no? Donde no hay cortes ni engarzamientos, sino que esto es un continuo, la realidad, lo imaginario y lo simbólico, que en este caso lo simbólico sería delirante. Es decir, es el delirio hacia la xenofobia, ¿no? Hacia el otro paranoide, el otro enemigo. Y bueno, un pasaje al acto, ¿no? Como que está todo junto en esa escena que realmente es terrible. A mí me dejó choqueada, después no me podía dormir porque realmente fue terrible el final. Es como un final que nadie, no sé, yo al menos no me lo esperaba. Y después verlo en la escena ahí, acompañando a la familia que perdió su hija, es realmente, como decía Lía, desesperanzador, ¿no? Desesperanzador. Por eso yo decía que, bueno, ¿cómo compensamos esto? Hay que hacer mucho trabajo, mucho contrapeso con ligar esta pulsión de muerte con estas otras instancias, ¿no? La de ley, la de ternura, la de sublimación, etc. Nada más, no hablo más. No. Debí. Sí, yo me quedé, bueno, me encantó todo lo que va surgiendo. Me quedé por un lado con el tema del extranjero, ¿no? Y la pregunta de si este personaje quería pertenecer a esa otra familia, o si en realidad es puro resentimiento. María Inés creo que decía, si la idealiza o es puro resentimiento. Porque ahí cuando Héctor traía lo de Miller respecto del extranjero, cada sujeto en relación al otro es un extranjero, quizás hay que pensarlo en el mejor de los casos, el sujeto respecto de un otro barrado, es decir, extranjero respecto de ese otro que podría alojarme, que en algún punto ¿no? presenta una falla, una falta, que hace posible que en tanto extranjero me pueda alojar en función de esa falta en el otro. Lo que me pregunto, por un lado, es creo que este personaje, que seguramente es un perverso, no creo que tenga que ver con el deseo de pertenecer a un otro barrado, sino me parece quizás la repetición del odio, ¿no? Probablemente algo de algún otro su otro lo habrá odiado probablemente también, como una repetición, por supuesto, sin la culpa y sin nada de la falta en función, por eso no hay culpa, y por eso creo que no hay para este muchacho algún otro barrado que pueda
ser un ámbito de alojamiento. Y por tanto tampoco hay un semejante con quien compartir algo, porque el semejante solo puede ser un enemigo, digamos, ¿no? En esta lógica, ¿no? de pura agresividad especular, ¿no? En esta cosa de especularidad. Eso por un lado, y lo otro que me parece interesante es la cuestión que tomaron de la realidad y lo virtual y lo real como un continuo. Ahí me parece que tendríamos que considerar algunas cuestiones, porque entre la ficción y la realidad siempre está esa ansia, ¿no? Es decir, la ficción no termina nunca de cubrir toda la realidad y hay una falta, ¿no? Y por eso no podría haber un continuum, ¿no? Digamos, habría algo de un quiebre. Y en la peli lo que muestran, y quizás lo que se muestra es lo que está empezando a pasar, ¿no? En nuestra vida cotidiana, que toda esta prevalencia de lo virtual rompe quizás con la posibilidad de ficcionalizar y de que haya una diferencia, ¿no? Entre ficción y realidad y una ansia, digamos, ahí. Y entonces, por último, ¿no? Pensaba que una cosa es el juego y otra cosa es cuando eso pasa a una masacre, ¿no? O a afectar la vida real de la gente. Y no sé qué opinan ustedes, pero a mí me dio la impresión de que Beata, al final de la película, ya ese juego, cuando vio que fue a matar gente el tipo me pareció que estaba angustiada. Me dio la impresión como que algo de la cosa más perversa no estaba tanto y como que había como una beta un tanto más neurótica en Beata. Me pareció, tuve la impresión, ¿no? De la cara de esta mujer como diciendo, bueno, pará. Pero Pará, es que yo no es que a quería mí llegar a tanto. Claro, no sé pero lo más, ¿qué opinan? Sí, a mí lo que me parece tremendamente siniestro de la película es como él ahí toma, diciéndole, bueno, pero finalmente son tus mismos recursos, ¿no? Porque él le muestra el pendrive y dice, bueno, vos no sos mejor de alguna manera, ¿no? Y la manipula además con lo peor, porque no sé si recuerdan que le habla del hijo, ¿no? Del hijo que ya arruinó. Y, o sea, él tiene, bueno, esa capacidad de ir a angustiar al otro, ¿no? Ahí certeramente, pero un poco es como si le mostrara a todos, ustedes no son, ustedes también, por eso yo digo que en mayor o menor grado, todos muestran, por eso, digamos, es verdad, no sabemos mucho de la historia de Thomas, ¿no? Algo me parece, uno intuye que dejó de marca infantil la relación con esta familia, ¿no? Que lo puso en una posición de querer entrar ahí sea como sea, digamos, y pertenecer sea como sea, aún sabiéndose rechazado, ¿no? Ahí hay algo muy, muy fuerte de resentimiento. También pensaba en este narcisismo, ¿no? Porque digo que por ahí uno no pasa por alto, como él le dice, te pedí solicitud de amistad hace 7 años, ¿no? Y cómo alguien da o no cabida a eso sin poder ver en vivo y en directo los efectos en un otro, ¿no? Como ahora un like o un no like o un admitir o no admitir tienen este tipo de consecuencias, pero la diferencia es que por ahí para esta piba había pasado totalmente desapercibido, ¿no? Bueno, no sé, que sigamos pensando, digamos, ¿no? Pero yo intuyo algo de una relación, de una marca en la infancia, de la relación con esta familia, que en el fondo, o no tan en el fondo, no lo reconoce con dignidad a él. O sea, le puede dar dinero, pero todo lo que él corrobora y escucha en esa grabación es tremendo también, ¿no? Su mal olor, su esto, su lo otro, ¿no? Todo lo que dicen de él, mientras la cuestión él es como un personaje que se ocupa de mostrar la otra cara del otro, ¿no? Todo el tiempo, por eso el pendrive con Beata, sí. ¿no? Pero quizás todas las personas, incluso neuróticas, pueden tener rasgos perversos, quizás él se especializa en buscarle, ¿no? A cada quien,
Pero él es un perverso completo. No sé si la Beata, que también sí, tiene que ser bastante perversa, ¿no? Para dedicarse ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay, como preguntaba, no sé si Paula o Corina, esto de ¿qué lo puede frenar? Yo creo que no, a ese personaje no hay ley que lo pueda frenar. De hecho, la institución universitaria le puso una ley enfrente y no hizo mella, digamos, en el sentido de que él pueda regular algo, ¿no? Era la Universidad de Derecho, nada más. Claro, sí, sí, también es muy simbólico eso, ¿no? Justo estudia Derecho, que en realidad estudia cómo violar la ley. Y es raro cómo muestra como que a cada uno le encuentra la falta y le pega ahí bien, digamos, como que tiene esa habilidad de encontrar la falta en el otro para infligir el sufrimiento ahí. Bueno, como todo perverso, es muy difícil acotar eso, ese goce, me parece muy difícil. A mí otro detalle que me llamó mucho la atención, que me pareció bizarro además, fue el himno a la alegría. En el momento de la masacre, Tremendo. la música que acompaña es el himno a la alegría. No sé, ¿qué opinan de ese detalle? Porque a mí me Sí, llama, no se te oye, Lía. llama poderosamente la atención que se escucha el himno a la alegría cuando él empieza todo el despliegue abajo del personaje que viene a matar. Yo creo que también la gente que está en el campo de los problemas sociales, lo que marcan mucho son si la desigualdad social es provocadora de violencia. Sí, seguramente que sí. Y cómo se nota en el resurgimiento de los valores de la ultraderecha contextualmente, ¿no? Allí en ese contexto. Y cómo se van jugando estas cosas y lo aprovecha. Ahora, él me parece muy significativo esto de que él estudia Derecho y él justamente lo que hace es saltarse todas las normas, ¿no? Entra en ese juego caótico de cada vez más provocar más violencia a través del juego de Internet, o incluso cuando él provoca la salida de la Instagramer, ¿no? Las cosas que hace para lograr que esta mujer tenga que pedir perdón por las cosas que ella promocionaba a través de Internet. Es realmente, bueno, no sabía esto de que había ocurrido esto con la película que no se pudo estrenar porque justamente había fallecido un político, pero eso no tenía la menor idea. Pero es significativo. Yo creo que es muy significativo. Algo que yo había leído a raíz de esto, porque me hizo pensar mucho en esta cuestión de las redes sociales, es acerca de un personaje que se llama Justin Rosenstein, que es el creador del botón me gusta en Facebook, y él está ahora muy preocupado, dice cómo explotan y manipulan sus metas las redes sociales. El usuario, dice, no es el cliente, sino el producto, y su permanencia en las redes se vende a los anunciantes. Esto es bastante importante. Y dice que los jóvenes que trabajan en las redes, el pánico y la descompostura. Perdón, Lía, como vos sabés que no síntomas se te oye bien. recurrentes, ¿no?
Porque ¿Los demás escucharon bien o soy yo solamente? No, al final se pausó tu audio, Lía. ¿Podés volver a comentar sí, lo del botón? ¿No se escuchó? ¿Ahora me escuchás? No, dice está como el ancho pausado. de banda de su... Perdón. Dice, el ancho de banda es muy bajo. Por eso. Sí, porque no se te oyó. Bueno, ¿Querés fijarte si en un ratito vuelve la banda a su normalidad hablando? Dice muy bajo. Bueno. Dejo. Recién Lía decía una sola cosita. Lía, vos decías que él saltó todas las normas, pero por otro lado era muy fácil hacer todo lo que hizo, porque la virtualidad y la dinámica que la virtualidad pone permite, es decir, este famoso se puede, casi el just do it, ¿no? Lo hago porque se puede. Se puede armar un perfil falso y empezar a decir cualquier cosa. Este es el punto, que no hay que hacer grandes saltos para hacer ciertas cosas, y me parece que ese es el otro de la época que de alguna manera facilita y deja y promueve, sí, ¿no es cierto? Sí. Facilita continuamente esta posibilidad, ¿no? Es decir, de que podés hacerlo. Sí, a ver, ahora se te oye mejor. ¿Querés ¿Sí? decir No, después? lo que Justin Rosenstein, que yo había leído, él comenta que los adictos, lo que más se presentan la gente que trabaja con redes sociales es pánico, los síntomas que presentan, y descomposturas. Y él decía que había que pensarlos como adictos, ¿sí? Y me hizo acordar mucho a una paciente que tuve, que la consulta comienza con una angustia muy grande, porque había roto una relación y estaba pendiente, a la manera de un adicto, de lo que su ex pareja ponía en las redes. Pero de una manera, la enfermó realmente, ¿no? Y tuvimos que trabajar muchísimo tiempo con ella para que empiece a ver, que hiciera otra cosa, a ver de qué otra manera ella se despertaba, y lo que hacía era directamente mirar el espacio, a ver si en Facebook o en Instagram o lo que fuera, donde ellos se manejaban, qué había puesto, qué estaba haciendo, si ya estaba despierto, si no estaba despierto. Era una cosa enloquecedora. Y él, Rosenstein, lo que decía era que él daba 3 recomendaciones, porque él decía que las cosas iban a ir empeorando para la gente, especialmente para la gente más joven, ¿no? Que está muy adicta a todo esto. Y él decía que una de las cosas era moderar el tiempo de uso y desinstalar las aplicaciones y desactivar las notificaciones. Otra era pasar más tiempo con otras personas y no tanto estar pendiente de los aparatos, ¿sí? Cambiar los comportamientos, no asumir que todo lo que dice Internet es cierto. El señor tiene culpa de lo que creó. Sí. Él está ahora preocupado, ya salió de eso, y la preocupación es esta, y lo que él planteaba, que también tiene que ver con algo que hablábamos, era cómo poner límites, ¿no? Cambios del sistema de la sociedad, porque
porque él habla de un oscuro capitalismo de la vigilancia del Facebook y de Google. Y eso demanda cambios y regulaciones de los gobiernos en lo que es transparencia y responsabilidad con respecto al uso de las redes sociales. Realmente es apasionante, pero ¿quién pone el límite? ¿O cómo se pone el límite? En estas situaciones el derecho va atrás de lo que están apareciendo las cosas, ¿no? Bueno, por eso estamos trabajando justamente sobre cuáles son los efectos subjetivos sobre, digamos, del manejo de Internet, y cuando vamos trabajando respecto de este nuevo mundo que se arma en las redes, ¿no es cierto? Porque precisamente termina siendo un lugar en el que estamos habitando, como lo venimos planteando, ¿sí? Y tiene toda esa complejidad, sobre todo cuando hablamos de los niños y adolescentes que son nativos digitales. Quizá para los que ya tenemos mucha otra experiencia respecto de otra manera de vincularnos con el otro. Hay de todo, hay según, por supuesto, cada estructura también, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo. Quería comentar algo respecto de todos los temas que se fueron abriendo, sumamente interesantes. Cuando elegimos la película, por supuesto lo hicimos pensando en articular dos cuestiones, o muchas, pero bueno, algunas, que es lo que estamos estudiando del sujeto de la época, y todo el tema del manejo de las redes y cómo eso entra dentro de nuestro mundo, como decía recién, ¿no es cierto? Y entonces, en los comentarios que ustedes hicieron, surgió mucho el tema de qué pasa con los sujetos precarios y los narcisismos agrandados, qué pasa con la exclusión en este mundo de hoy, digamos, exclusión que siempre hubo, solo que parece estar potenciada en este mundo de hoy. Y pensando en el tema del odio como un producto también, ¿no? De este modo de funcionamiento sin límite, ¿no? Me parece que es interesante poder poner a trabajar la cuestión del odio en lo que venimos hablando, de cómo el discurso capitalista forcluye la castración y las cosas del amor, y aparece con más virulencia la cuestión del odio, que ha existido siempre porque es parte de lo humano, como cada uno de ustedes fue trayendo en las citas de Freud, y Lacan, y Miller, ¿no? Pero es muy, por lo menos a mí me impacta mucho, cómo aparece la cuestión del odio en la sociedad, en los niños, cómo los niños, algo que el otro día, perdón, espero que el teléfono, ahí está. El otro día, en una entrevista con padres, pero diría que en varias situaciones, aparece que los niños les dicen a los padres, te odio, sin ninguna barrera. Y ojo, no necesariamente son niños, no sé,
con alguna estructura más desestructurada, ¿no? Niños que pareciera que van también como formando, no sé, hacia la neurosis. Pero decir, te odio, es muy, lo escucho un montón, ¿no? Lo que en otros momentos uno podría decir, no decías te odio, lo podías sentir, pero no se lo decís, y menos a tus padres. Entonces, me parece muy llamativo e interesante de poder pensarlo, también como un fenómeno de época. ¿En qué sentido? En esto que hay algo que se desanuda, ¿no? Como ustedes bien, cada uno lo fue planteando, ¿no? Hay algo desanudado y entonces aparece el odio sin ambajes, digamos. Entonces, y esto lo vemos, por supuesto, lo podemos ver socialmente, pero digo, en este caso, nosotros que trabajamos tanto con niños y adolescentes, cómo esto aparece de un modo tan ostensible, ¿sí? Con poca barrera. Y entonces pensaba, Héctor, en algo que vos trajiste, ¿no? Cuando decías, ¿por qué odio? Y trajiste como distintas alternativas o razones, ¿no? ¿Por qué el odio? Entonces, hablabas, bueno, de odio a quien goza de otra manera, odio por la competencia, por el retorno de lo siniestro, pero dijiste algo que es, o por qué hay que hacerlo. Y me quedó enigmático. ¿Qué se te ocurre con eso? Porque Me pasa que en realidad, a ver, la lectura que tengo del personaje es que hizo todo porque había que hacerlo. Porque en realidad es como, sobre todo en un montón de películas, por eso tampoco me debe haber causado tanta impresión, pero un montón de películas últimamente ponen esto, bueno, hay que matar porque hay que matar. O sea, no es que, o sea, creo que desde Tiempos Violentos para acá, creo que la mayoría de las películas de Tarantino son, bueno, te tengo que matar. Y el otro le dice, bueno, me tengo que matar. Y lo mata. Y esto me ha parecido tan... me pareció una vez en el consultorio bueno, el consultorio, pero fue en forma virtual de un paciente que sí atendía en el consultorio y por la pandemia me contacta así en forma virtual estando él en Valencia. No me dice que está trabajando en Valencia y demás, en un momento deja de... Bueno, se cortan las sesiones y 4 meses después vuelve y me dice, mira, que estuve preso. Así nomás. Para sobrevivir acá tuve que vender marihuana. Agarré, conseguí este trabajo y ya está. O sea, en realidad volvieron los ataques de pánico, después lo seguía como todo. Yo te pregunté, ¿qué hiciste en la cárcel? Me dice, mira, Héctor, en la cárcel sobreviví como había que sobrevivir. O sea, tengo otra causa nueva porque lastimé a uno. Pero con como cierto tono así como muy monótono, como cuando también con otro paciente, con un adolescente, dice, bueno, teníamos que copiar y nos copiamos. O sea, no es que como más o menos como empieza la película esta, y tuve que plagiar y plagié. No hay otra cosa, como que queda ahí como, es lo que hay que hacer, es lo que... Por eso lo ponía como otra incógnita, porque queda así en relación, como muy en relación a lo económico. Corina hablaba del tema de la legalidad. En realidad hubo un caso con el tema de la legalidad, que es el caso de Analítica, que fue el juicio que se le hizo a Facebook, a Mark Zuckerberg. Y en realidad, el código que usaron, creo que en Inglaterra fue donde se llevó a cabo el juicio, fue el código comercial. No fue la ley civil, no fue la ley penal, fue el código comercial. Porque en realidad lo que fue penalizado para Facebook y para Google también, es el tema de los datos, es el uso de los datos de forma comercial. O sea,
como que queda todo surtido en este discurso, digamos, capitalista, de que bueno, las cosas son así, y para progresar, bueno, si te tengo que estafar, te estafo, y no entra en la legalidad, y la legalidad pasa a ser otro, digamos, esta declinación, digamos, desde el nombre del padre, uno podría decir, desde que haya una ley y demás, y aparece, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer, ¿no? No hay, no hay como mucha pregunta. ¿Por qué? Por eso lo había puesto como al final. Pero me parece que cuando él agarra y le contesta a la jefa, lo hice porque, bueno, porque vos me mandaste a hacerlo. Había que hacer, no había otra forma de hacer caer este candidato y bueno, hubo que matarlo. Y hay que hacerlo. O sea, por eso es como que me suena tan que parece perverso, porque en realidad es como un discurso perverso donde no hay una falta o hay un desconocimiento de la falta, pero con muchos adolescentes a veces uno lo escucha así como diciendo, y bueno, me tuve que copiar, pero me tuve que copiar. O sea, no es una cuestión de sobrevivencia, de supervivencia. Tengo que estar en este grupo. Me acuerdo una vez una nena discapacitada que discriminaba a otra discapacitada dentro de una escuela común, digamos. Y en un momento, hablando de las cosas que se parecían, digo, ¿pero por qué? ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque si yo no la discrimino, o sea, si yo no le hago bullying a ella, me lo hacen a mí. Entonces, bueno, para sobrevivir hay que hacerlo. Entonces es como que va más allá de después la pregunta, bueno, no hay otra forma y demás. Se va formando de esta manera, aparentemente en varios casos, ¿no? Por eso lo puse así, bueno, hay que hacerlo porque hay que, sobre todo cuando aparece esto de sin pensarlo, pasa que en realidad está como más metido acá en la Argentina en relación a lo político. Hay que putear a tal candidato porque hay que putearlo, no importa. O sea, no sé ni quién es, pero no importa, lo puteo. ¿No? Esto ha sido como o desmerecerlo, menospreciarlo a muchas situaciones, no importa quién es un otro que hay que hacerlo, ¿no? Para ganar una elección o muchas veces en las redes sociales la persona no está ganando una elección, sino es una persona común para tener razón porque tengo ganas de tener razón. No hay como mucha vuelta. Por eso te lo ponía como otra forma, otra posibilidad. No, justamente me parece interesante poder pensarlo. Y yo, mientras ibas hablando, por un lado se me ocurría, como cuando Hannah Arendt decía la banalidad del mal, ¿no es cierto? En donde, bueno, hay que hacerlo, como lo han hecho los nazis, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Está dicho y bueno, y no aparece la culpa, ¿no es cierto? Pero también se me ocurría, como un efecto de esta época, el tema del, lo voy a decir así, desabonamiento del inconsciente sin que sea necesariamente psicótico. O sea, que un sujeto puede, bueno, hay que hacerlo. Y cuando empezás a preguntar, bueno, es así, como hay que hacer toda una construcción, si es que es posible, hasta que algo del inconsciente se podría ligar, del inconsciente, algo de la historia, algo de por qué y qué le pasó, algo, ¿se entiende? Y me parece que muchas veces uno puede ver en sujetos en los que aparece esta cuestión de que quizá tenga que ver también con más cuestiones puestas en el cuerpo, ¿sí? Como vos dijiste, ataque de pánico, entonces tiene ataque de pánico, pero, y sí, ahora tengo dos causas, ¿no es cierto? Digamos, como cuestiones que están más desabonadas del inconsciente, para decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, me parece que también, y ahí es donde entra nuestro laburo. Si te consultan, si no te consultan, bueno, muchos de estos seguramente no van a consultar, pero mirá lo que pasa con tu paciente, ¿no? Digamos, consultó. Pero digo, justamente es todo un trabajo a
para sintomatizar lo que aparece como un acting, un pasaje al acto, o, bueno, algo que ha sucedido y que para ese sujeto en algún lugar no tiene pregunta. Obviamente que para que consulten, algún padecimiento tiene que haber, si no, no consultan. Y la última cosa que quiero decir, y dejo también que otros hablen, hay algo que a mí me llamó la atención de este personaje, que creo que son 2 veces, pero no recuerdo bien cuándo fue la segunda vez, que la cámara lo enfoca y él parece que se le ponen los ojos vidriosos, como tocado. Eso sí me acuerdo que fue, sí me acuerdo que fue cuando le dicen que lo expulsan, pero hay otro más, que, ¿te acordás vos, María Inés, o se acuerdan ustedes? Sí, una es esa, pero que parece una cosa que no está tan tocado, porque rápidamente, o sea, va por ese lado, no tiene resultados, se recompone y... Sí. Y hay otra escena que la diferencio de esa, que para mí es fuertísima la escena, que es cuando se produce la matanza, la tragedia, él está, vieron que él está herido, porque y está tirado en el piso. También. Sí. Está tirado en el piso, yo creo que llega a eso esperando de alguna manera un reconocimiento, y ve cómo están en el piso la familia con la hermana mayor, ¿no? Muerta. Entonces es como que está él ahí y nadie lo está mirando, nadie lo está conteniendo, asistiendo. Creo que es en el único momento que está tocado, que esas lágrimas son... Porque después ya lo ves en el hospital, ¿no? Viendo cómo se convirtió, cuántas reacciones había en las redes a él como héroe, ¿no? Yo encontré otro momento donde él me pareció que está sufriendo, que es, me parece, si mal no recuerdo, un momento en que está chateando con la chica, con Gaby, como que parece que se empieza a generar un diálogo y ella escribe y borra enseguida, y es como que no le sigue la conversación. Y ahí como que me parece que ahí lo muestran así, quebrado, como que la chica otra vez no le da bolilla o lo rechaza o algo así. Es una escena donde está él solo, que me parece que está con el torso medio desnudo. No me acuerdo muy bien, pero fue una de las pocas escenas donde lo vi sufriente a él, sufriendo el rechazo de la chica. En la última escena, cuando se encuentra con la chica, donde ella sí se la ve llorando, emocionada, cuando se encuentra con él, quizás arrepentida de las cosas que le hizo, y ahí también la cámara muestra algo como si él tuviera, no sé, los ojos vidriosos como para llorar. Pero queda ahí. Yo creo que es interesante, el director le marcará muy inteligentemente esto, ¿no? Es como el esfuerzo por decirnos, no es neurótico, este pibe no es neurótico, ¿no? No hay algo ¿no? De la división subjetiva en juego, ¿no? Pareciera. Sí, parece, pero no es. Siempre queda ahí. No, es genial. No noté tampoco huellas del principio del placer, ¿no? En ningún momento no había ninguna relación al deseo, es una posición absolutamente sufriente, ¿no? En relación al goce, aparte es un esclavo del goce, no dormía, estaba con 2 o 3 computadoras controlando, terriblemente esclavizante, ¿no? Posiciones muy sadomasoquistas, ¿no? En algún punto. Muy interesante eso, porque no está ahí el tema del principio del placer, ¿no? La esclavitud del propio perverso, ser él el objeto ahí, ¿no? Ser más objeto que sujeto, muy interesante.
Y vas a decir algo, María Inés. No, me quedé pensando en lo que traía Héctor del porque sí, ¿no? Porque a mí me llama una cosa la atención, por ahí lo comparto acá con ustedes, por ahí es un divague mío, que algunos de los juegos que juegan los nenes en red no tienen trama. Vos le decís, pero ¿por qué hay que matar? Y hay que matarlos, ¿viste? No tiene historia. Y si esto no es como en la infancia, no es como naturalizar algo ahí ¿no? Porque es muy distinto a las, uno piensa siempre, yo qué sé, ¿viste? Las tramas que uno tenía de chico, ¿no? Que era el zorro, no sé, el héroe que rescataba a la chica, ¿no? Del malo, que era el, ¿no? Por decir algo, ¿no? Acá hay que matar porque hay que matar, y como una naturalización de eso, ¿no? Y me acordé de un paciente, no sé, por ahí alguna vez lo comenté, es un chiquito que atendía ya hace unos cuantos años, que me dejó pensando también, porque el pibe había entrado a la página de su escuela y había comentado un video de sus compañeros, diciendo barbaridades, ¿no? Era un video de música, y era después, bueno, el colegio tenía como una alerta de cuando aparecían mensajes de este tipo, y lo borraron en el transcurso de unas horas, ¿no? Pero por supuesto, bueno, se armó un revuelo importante, y varias cosas. Una es que cuando lo interrogaron, yo le preguntaba qué le había pasado, bueno, varias cosas. Primero, que ese grupo de música a él no lo habían dejado entrar, ¿no? Segundo, él jamás pensó que al escribir eso se iban a dar cuenta que él lo había puesto. O sea, era algo que se le iba de las manos totalmente. Y tercero, otra cosa que me dejó pensando mucho, es que él me preguntaba, ¿pero por qué tanto lío? Si cuando yo subo un video a YouTube, me ponen cualquier cosa, y es verdad que los niños están expuestos, si no hay un adulto que filtre, a que cualquiera comente lo que suben. O sea, permitirle a un niño subir un video, lo que sea, a las redes, y no cuidar que eso sea una cosa privada, que como era en este caso, que él decía, pero a mí me dicen estas cosas, ¿sí? ¿Se entiende cómo digamos, creo que el nivel de exposición es muy... y que se han naturalizado un montón de cosas, y que eso va dejando marcas en la Constitución. Tal cual. Esto. Porque es que se puede, es lo que decíamos, no es que saltan tantas normas, es lo que se puede, es lo que se hace todo el tiempo. Al nene no le resultaba tan raro, si todo el tiempo se lo hacen. Ahora, yo pensaba también en lo interesante de lo que veníamos trabajando y ustedes trajeron respecto de ese continuo entre realidad material y realidad virtual que se arma en la realidad virtual como si fuese algo posible, digamos que la realidad virtual pudiese abarcar todo, ¿no es cierto? Y pudiese manejar todo. Y en la película, justamente antes comentaron, esa escena en la que matan a la hermana de Gaby, y eso es una contingencia que Tomás no tenía contemplado. Y ahí, probablemente, digo, una lectura posible es, ahí él está tocado, porque además vuelve a estar en la misma situación de no ser el elegido, pero bueno, justamente todo lo que armó, hay algo de la realidad real, lo voy a decir así, que sale, que escapa. Y esto también me parece importantísimo, porque poder considerar ese real, ¿no? Ese real que es de lo que acontece, ¿sí? Por eso también el tema del cuerpo me parece que es otro real que es importante considerar aún cuando trabajamos virtualmente, aún y más aún todavía. Estoy mezclando un poco las cosas, pero
Digo porque empezamos la reunión, y no está grabada esa parte, hablando de volver a la presencialidad. Entonces, y de cómo sería y demás, y bueno, asocio con eso, ¿sí? Bueno, vamos entonces a ir cerrando. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, les agradecemos muchísimo a cada uno de los que se tomaron el trabajo de hacer el trabajo. Agradecemos todos los comentarios y el intercambio. Y ¿aplaudimos primero o les digo cuándo es la próxima? ¿Aplaudimos? La próxima elegimos una película divertida. Bueno, el próximo encuentro es el viernes 3 de septiembre, y va a estar con nosotros Nora Rabinovich, y va a trabajar los análisis por medios virtuales, el cuerpo en juego, para seguir, ¿no?, profundizando sobre estos aspectos. Así que los esperamos, y bueno, gracias de nuevo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.